Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes un día más en este lugar, pudiendo compartir la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor porque a pesar de todo lo que ha sucedido en la distancia, podamos vernos mediante esta forma y recibir el privilegio y el honor de estar juntos, ¿cierto?, ante nuestro Señor. Le invito a que oremos por este momento. Señor, sé tú honrado y glorificado en este momento. Señor, sé tú obrando, Señor mío, en medio nuestro. Te doy gracias por tenerte, mi Señor, tener el honor y el privilegio de ser tus hijos, de ser tus siervos, mi Señor. Padre de la gloria, recibe toda la adoración en tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Te suplico, mi Dios, que seas tú obrando en medio nuestro. Señor, te suplico por nuestros hermanos, por aquellos que no te conocen y que tal vez puedan estar oyéndonos, Señor. Dios del cielo, permítanos estar contigo. Padre, gracias te damos por tener el privilegio y el honor del acceso a tu palabra, de tener tu palabra bendita que nos llena, mi Señor, y que tu mismísimo Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Gracias por darnos salvación, vida eterna, mi Señor, por preservar nuestras vidas y concedernos el honor de que el Consolador esté con nosotros y que tu palabra viva esté con nosotros. Mi Señor, te pido que tu palabra sea alimentándonos, Señor, y siempre permitiéndonos estar en humildad delante de ti, con el único deseo, el único objetivo de nuestras vidas: adorar a nuestro Señor, adorar al que vive por la eternidad, a aquel que lo dio todo por nosotros, adorar al Padre en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador, Padre de la gloria. Gracias te doy porque podemos estar contigo en este momento. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración, y que todo lo que hagamos sea para glorificar y exaltar la grandeza de tu santo nombre. Santo, santo, santo eres tú. Gracias, Señor. Recibe la adoración, la gloria y la honra tú. Padre mío, que se haga solo tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, sean ustedes bienvenidos. Hoy día vamos a continuar estudiando el libro de Juan. Y quiero invitarles a que puedan leer conmigo Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Hoy día, hermanos amados, veremos la gloria eterna de nuestro Dios. Para ello quiero compartirle 3 puntos principales: la obra del Señor y la gloria de Dios, Jesús, el dador de la vida, la obra redentora consumada, la gloria eterna. Fíjense que refiriéndose a estos versículos y en realidad a la oración que el Señor Jesucristo da en este capítulo 17, John MacArthur dice algo muy interesante. Él dice: sumergen al lector en profundidades insondables de la comunicación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo y abarcan toda la extensión de la historia redentora, desde la elección hasta la glorificación, incluyendo temas de regeneración, revelación, iluminación, santificación y preservación. El velo se corre y Jesús lleva al lector al lugar santísimo, al mismo trono de Dios. Les quiero dejar esas palabras que encontré que están increíblemente bien dadas en función de lo que vamos a estudiar y el resto del capítulo que estamos analizando. Número 1, la obra del Señor y la gloria de Dios. Juan capítulo 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dentro de este tema número 1 vamos a ir viendo otros subtemas. Primero, Jesús ora al Padre por lo que sería la consumación de su obra redentora. Es preciso entender que el Señor dice: estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas? ¿Cuál es el contexto antes de comenzar con estas palabras y esta oración? ¿Qué es entonces lo que venía hablando el Señor? Nos encontramos en el aposento alto.
En los capítulos 13 al 16 de Juan se dan una serie de acontecimientos y enseñanzas del Señor con sus discípulos. Horas antes había realizado el lavado de los pies. Había seguido la comida de la Pascua, durante la cual Jesús reveló que Judas lo iba a traicionar, que él iba a morir y que Pedro lo negaría. Los discípulos estaban conmocionados, pero el Señor los consoló porque les dio la promesa de la gloria futura junto a Él. Pero también les dio aún más confianza al decirles que el Espíritu Santo vendría, el Consolador. Les dijo inclusive: el mundo los odiará, tal como a mí, pero el Espíritu los fortalecerá y guiará a la verdad. Las palabras del Señor Jesucristo en este aposento alto también enfatizan la relación salvadora, vital entre Él, sus discípulos y todos los creyentes que vendrían después, nosotros. Gracias al Señor por eso, hermano amado, porque ya estamos siendo partícipes de esta increíble oración. Este capítulo es una transición entre el trabajo que el Señor Jesucristo venía realizando con sus apóstoles y entre lo que iban a ser los padecimientos que Él iba a comenzar a sufrir cuando Él ingresa, ¿cierto?, al huerto del Getsemaní para ser preso, crucificado, muerto, pero resucitar majestuosamente e ir con el Padre. Pero aún más profundo aún, esta enseñanza final es una transición entre el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y comenzar el ministerio de su intercesión por los creyentes, nosotros. Gracias, Señor. Pues bien, el Señor Jesucristo continúa con su oración y dice: levantando los ojos al cielo. En esto nosotros vamos a empezar a profundizar en lo que es la relación del Padre con el Hijo. El Señor se dirige al Padre para elevar una extraordinaria oración, la que estamos diciendo, ¿cierto?, del capítulo 17, versículos 1 al 5, en la cual Jesús nos muestra la más indivisible unión íntima que existía entre el Padre y el Hijo. En esta oración nos demostraba, además, que Él es diferente al Padre, pues claramente no se oraba a sí mismo. El Hijo es igual al Padre, pero es diferente de Él, es Dios. Jesús no es una simple manifestación del Padre, hermanos amados. Jesús deja clara esta realidad fundamental de la Trinidad. Entonces, cuando Él empieza esta oración, es porque había llegado la hora de cumplir lo que Dios había prometido desde el inicio del tiempo y desde antes del tiempo. El costo sería inmensurable, pero el resultado es más sublime, glorioso y eterno. Entonces, en esta extraordinaria oración que el Señor da, y que ustedes les pido que lean en sus casas el capítulo 17, podemos ver tres partes principales dentro de la oración. La oración de Jesús por Él mismo, versículos 1 al 5, que es la materia de esta predicación. La oración de Jesús por los apóstoles, versículos 6 al 19. La oración de Jesús por todos los creyentes que formarían la iglesia. Gracias, Señor, por eso. Versículos 20 al 26. A lo largo de estas tres secciones de la oración, existe un punto central, que es la gloria a Dios, manifestada por medio de la cruz. Note que también Jesús ora por sus discípulos, como decíamos recién. No solo fue por los discípulos de aquella época, sino que también esta oración es extensiva a nosotros. Él dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Hermano, ¿no le alegra que el mismísimo Señor Jesucristo, a punto de comenzar y consumar el sufrimiento y la muerte en la cruz para resucitar, haya orado por usted y por mí y por todos aquellos que habían de venir? ¡Cuán grande es nuestro Señor! ¡Cuánta gratitud a nuestro Señor! Que Él oró por nosotros, hermanos amados. ¡Cuánto gozo en nuestras vidas! El Señor continúa la oración y dice: la hora ha llegado. El tiempo se había cumplido. Era la hora de la consumación de su ministerio terrenal para dar paso a la muerte, pero la resurrección y la ascensión para estar con el Padre. Entonces el Señor, después de haber cenado, le dijo a Judas, antes de comenzar esta oración: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Juan 13, 27. Y cuando Judas hubo salido, el Señor Jesucristo usó palabras muy similares a las del versículo 1 y 5 del texto en estudio para dirigir unas palabras a sus discípulos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo
y enseguida le glorificará. Juan 13, 31 al 32. Esa hora reflejada que habían comenzado a desencadenarse los eventos de la culminación de su obra, lo que volvió a recordar el Señor Jesús en este capítulo 17, versículos 1 al 5. El Señor dijo en Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, porque se acercaba la hora en que se consumaba su obra. Esa hora se intensificó de camino al huerto, en donde esta oración fue dada. Entonces Jesús le pide al Padre que le glorifique. En el versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta corta frase resume todo lo ocurrido en la vida y ministerio del Señor Jesús, además de todo lo que habría de ocurrir en su pasión. Su vida siempre fue glorificar al Padre, someterse por completo a su voluntad en todo, porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Todo su ministerio buscó continuamente y siempre totalmente la gloria del que le envió, como dice en Juan 7:18. Sometió toda su voluntad a la del Padre en absolutamente todo. Fue tal ese compromiso de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, que a todas las multitudes siempre les habló de esta manera. Y es así como dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún en el Getsemaní, cuando estaba a punto, ¿cierto?, de ir a esa cruz y de tener el sufrimiento más grande, ser abandonado por el Padre, dijo en una oración que jamás nunca había sido elevada al Padre, de dolor, de sufrimiento. En la eternidad se había oído tal oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En la cruz, la más vergonzosa de las muertes, una de las torturas por el pueblo romano, el Hijo mostró su gloria infinita. Lo que parecía ser el peor resultado posible para el Salvador era la victoria final. Gracias, Señor, por eso. Pues bien, en esta primera parte inicial de la oración, estamos viendo cómo el Señor, con su obra, se acercaba a que fuese consumado todo el trabajo de Él y oraba respecto a la gloria. Pero también es preciso que analicemos los versículos siguientes. El versículo 2 y 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, vamos a analizar en esta segunda parte Jesús, el dador de la vida. Jesús declara la potestad que el Padre le dio para dar la vida a los que Él le dio. Decíamos que el versículo 2 decía, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos aquel que le diste. No podemos olvidar cómo Juan parte en su libro diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. En el plan eterno de Dios para la salvación, Él recibió la potestad sobre toda carne, sobre la humanidad, para dar vida eterna a todos los que el Padre le había dado. Autoridad que se hizo posible mediante la cruz. Por eso, en Hechos 4:12 encontramos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es así como en Juan 1:12-13 después dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A estos Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo, como encontramos en Efesios 1:4. Y como Él lo dice después en Juan 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias al Señor por eso, hermano. Somos beneficiados con tan sublime gracia, misericordia y salvación. La última parte de Juan 1:12 que leíamos recién se refiere a que los que le recibieren
Son aquellos que reciben al Señor con Cristo, a Cristo como en todo su ser, en todo lo que Él es y Él hace. La fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que la Escritura revela de Él. Hemos recibido no solo su nombre, estamos hablando que recibimos al Señor tal como Él es, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pues bien, en cuanto a esto que el Señor habla respecto a lo que Él da, las personas no se pueden salvar hasta que reciben y creen en Jesucristo. Pues Él es la salvación, Él da la salvación. Salvación que es una obra soberana de Dios, que recae sobre el muerto pecador, que nos guste o no, sin Dios tiene un solo destino, el infierno. Mas gracias damos al Señor. Gracia por medio de la fe, y esto no de ellos, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por esto que decimos también que todo esto que el Padre le dio al Hijo, la potestad, la autoridad de dar vida y salvación a los que el Padre le da. Y todo esto por medio de la fe es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Hermano, esto es tan importante recordarlo. Y quizás el más grande ejemplo de tal salvación inmerecida es la del malhechor que moría a la diestra del Señor Jesús. En Lucas 23, 39, 43. Un malhechor que merecía justamente morir por sus delitos, por sus hechos, y estaba crucificado ahí. A ese hombre con un prontuario de vida, de males y delitos, un prontuario enorme de pecados, ese hombre pudo ser salvado por el Señor. Charles Spurgeon dijo al respecto: más aún, este hombre a quien Cristo salvó en el último momento era un hombre que ya no podía hacer buenas obras. Si la salvación fuera por las buenas obras, no hubiera podido ser salvo, puesto que estaba atado de pies y manos al árbol de su destino funesto. ¿Ve usted la relación con nosotros, hermano? ¿Usted se ve en esa cruz que no tenía acceso a la salvación y la vida eterna si no fuese por nuestro Señor Jesucristo? Gracias al Señor por eso. ¿Y qué más de la potestad del Señor Jesús? No solo es la potestad para dar vida, sino que aún en su muerte y bajo su propia autoridad, Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. ¿Y qué más podemos decir respecto a este versículo, hermanos amados? Decíamos que el versículo 3 decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos hablar entonces en este versículo de la vida y los que Él le dio. ¿Qué es la vida? Nótese que todos tienen un destino eterno. Ya sea con Dios o sin Dios, tenemos un destino eterno. El Señor no está dando específicamente la eternidad, sino que está dando la vida en la eternidad. Y junto a Él, como dice en Juan 14, 6. El plan de salvación divino se formuló en el pasado eterno. Antes del inicio de los tiempos, el plan ya estaba garantizado por la promesa de Dios. Por eso Pablo dice en Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Para decir también en 2 Timoteo 1:9, nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Hermanos amados, ese malhechor tiene tanto que contarnos de esa gracia. Hermanos amados, yo debía estar en esa cruz al lado de Él, pagando por mis culpas, mis pecados y mis delitos. ¿Cómo no hemos de darle gracias al Señor si no es por nuestras obras, sino que es por Él que tenemos salvación y vida eterna? Gracias al Señor por eso. Vamos profundizando entonces un poco en lo que se refiere con esta vida que habla el Señor Jesucristo en este versículo. ¿Y qué más? Habla también de aquellos que el Padre le dio. En esa vida estamos nosotros los salvados. Pues estos salvados son una prueba tangible del amor infinito del Padre por su Hijo. Fíjense lo increíble de estos hermanos amados.
Estos salvados que somos nosotros y todos los que han de venir son una prueba tangible del amor infinito del Padre por su Hijo. Él le prometió una esposa, Apocalipsis 19, 7 al 8. Le prometió la compañía de los pecadores redimidos que honrarían y glorificarían al Hijo por siempre. Ahí está ese ladrón salvado, alabando al que vive. Charles Spurgeon dijo al respecto: está listo para salvar en el último momento. Ya estaba muriendo. Su pie estaba en el umbral de la casa del Padre. Entonces llega este pobre pecador y el Salvador le sonríe y manifiesta que no entrará si no es con este tardío vagabundo. Ahí mismo, en la puerta, declara que esta alma que busca entrará con él. Él es de aquellos que el Padre le dio al Señor Jesús para salvar. Por eso quise leerlos esto, porque creo que este malhechor refleja también esa impactante bendición de ser salvo. A puertas de morir, el Señor con una gracia sublime, dando la salvación y la vida eterna a aquel que moría a su lado, aquel que pagaba delitos, pecados, justamente por un castigo terrenal, pero que el Señor le brindaba la salvación y la vida eterna, inmerecida, recibiendo el castigo en su propia vida. ¿Cómo no hemos de darle gracias al Señor, hermanos amados, si somos partícipes de esos salvados? Jesús vuelve a recalcar que los creyentes son un regalo del Padre, entregados con amor y para el propósito de la gloria de su Hijo. Por eso en el versículo 24 de este capítulo en estudio 17 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias al Señor que nos hace partícipes de ver su gloria. Pues bien, dicho esto, hermanos amados, pasemos al versículo 4 y 5 del texto en estudio. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermano, estamos entrando entonces en la tercera parte de esta predicación, la obra redentora consumada, la gloria eterna. Jesús glorificó al Padre en la tierra en obedecer y hacer la obra perfectamente que el Padre le comendó, con una obediencia sublime, total, absoluta. El versículo 4 decía: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces es necesario que analicemos lo siguiente respecto a este versículo. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo entonces, cuando el Señor dice glorificado en la tierra, cómo entonces el Señor vino y vivió para glorificar al Padre en esta tierra? Analicemos lo siguiente. Nuevamente citemos a Juan en el capítulo 1, versículos 14, que decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor no solo se hizo hombre cuando vino acá, sino que además habitó con los hombres 33 años. Fue hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses 2:7. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Como después dice el mismo autor de Hebreos, en el versículo 17 del capítulo 2, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, tal como el Hijo glorificó al Padre mediante su fidelidad en la tierra, así también el Padre ahora le glorificaría junto a Él, con la misma gloria que Él había compartido con el Padre desde antes del inicio de los tiempos en la eternidad. Él vino como hombre, dejando una gloria para salvarnos a nosotros, en semejanza a nosotros. Hablemos ahora entonces de la gloria revelada de nuestro Señor en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra, decía el versículo 4. El Señor no solo glorificó al Padre viviendo en la tierra como hombre en una obediencia perfecta, sublime, intachable a Él. También manifestó la gloria. Testigos de esto fueron Pedro, Jacobo y Juan. Cuando vieron
una manifestación física gloriosa, celestial de nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Hermano, esto es ni siquiera la punta del iceberg de la grandeza y la gloria de nuestro Señor. Pero unos testigos, estos hijos de Dios, pudieron ver parte de su gloria en la transfiguración. Pero no solo eso, hermanos amados. Los discípulos también fueron testigos de otros atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo, de su naturaleza santa al ser Dios. Ellos fueron testigos de atributos divinos como la verdad, sabiduría, amor, gracia, conocimiento, poder y santidad. Jesús mismo dijo que Él y el Padre poseen la misma naturaleza. Por eso dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Hermano, ¿cómo no ha de ser así? Si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. De estos atributos, hay dos que están más íntimamente relacionados con la verdad de la salvación. Esto es, la gracia y la verdad que les decía. Nuevamente, acordémonos de este malhechor. Él es un inmenso ejemplo de tal gracia y tal verdad. Nuevamente cito a este hermano Charles Spurgeon, que refiriéndose a este malhechor, para ejemplificar lo que estamos exponiendo, dice, este hombre tan indigno, antes que dejara la vida, el Señor de gloria habló con gracia incomparable, le habló con palabras tan maravillosas como nunca se podrán superar, aunque busques en todas las Escrituras. Estas palabras son, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Citando a Lucas 23:43. Hermano amado, qué ejemplo más extraordinario de tal gracia y verdad. Él estaba lleno de verdad y de gracia, salvando a ese pecador. El versículo 4 también decía, he acabado la obra que me diste que hiciese, su obra consumada. La consumación de tan sublime manifestación de los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios fueron consumados en la cruz. Fue ahí cuando, después de haber sido abandonado por el Padre, cuando Él dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesús sabía lo que vendría y hablaba de lo que iba a vivir en obediencia hasta consumar su obra en estos versículos 4 y 5. Es preciso recordar el plan perfecto de Dios. En su justicia perfecta, el Hijo vino a la tierra para salvar a quienes el Padre le dio, como lo dice Lucas 19:10. El Señor Jesús glorificó al Padre durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, acabando por completo la obra que el Padre le encomendó en esa cruz, y no de cualquier manera. Honrando, glorificando al Padre, siendo obediente en todo, sublimemente, perfectamente, mostrando esos atributos divinos cuando Él vino como hombre. Jesús sabía que la promesa eterna de Dios se cumpliría perfectamente y nada podía evitar que los propósitos del Padre se cumplieran, y también en Él. Pero su declaración también servía de esperanza a los discípulos. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba orando con sus discípulos. Les recordaba la confianza en este Dios soberano para consolarles al mostrarles que Él lo controlaba todo y que Él estaría con ellos. Debemos decir que aunque Jesús no tuvo pecado alguno, Dios lo trató como si hubiera cometido todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Millones de almas redimidas por el Redentor, salvadas por nuestro Señor, para que todos los creyentes, aunque fuesen injustos y debían tener un solo castigo, un solo destino por sus propios pecados y delitos, pudiesen ser tratados como si hubiesen vivido en perfecta vida como la del Señor. Por eso 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios por eso, hermanos amados. Jesús sería glorificado por el Padre. Ya lo dice el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Entonces es preciso recordar la gloria que el Hijo había dejado. Recordemos que el Señor Jesucristo había salido de Dios y Él es Dios. Podemos decir que esto está más claramente explicado en Juan, capítulo 16, versículos 27 al 28, que dice: y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿De dónde salió nuestro Señor Jesucristo? Yo salí de Dios, salí del Padre. Fíjense que este salí de Dios, cuando uno analiza la traducción literal de esta palabra, es una palabra muy profunda de unión. Él salió de Dios, del Padre, y ahora dejaría el mundo para volver a Él. ¿Qué mayor gloria puede tener una persona? ¿Qué mayor bendición, privilegio y honor que estar con el Padre? Imagínense cuánto más nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, que volvía a la gloria que tenía con el Padre. Consumado todo según el plan predeterminado por Dios, entonces Jesús sabía que sería exaltado al lugar donde había estado antes de la encarnación, de venir a esta tierra, a la diestra gloriosa de su Padre. Por eso Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, mostrándonos la gloria que había de venir en esta oración. Pero hermanos amados, no solo es que el Señor Jesucristo salió de Dios, salió del Padre. Él era Dios. Y es preciso recordar lo que leíamos en Juan 1:1-4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense que la palabra principio de este texto significa fuente u origen, regla, autoridad, gobernante, persona en autoridad. Ambas connotaciones son verdaderas en Cristo, porque Él es el creador del universo, Hebreos 1:2, y es su gobernante, Filipenses 2:9-11. Esta palabra principio hace referencia al principio del universo que está descrito en Génesis 1:1. Jesucristo, hermanos amados, ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él no es un ser creado, es preciso recordarlo. Existía desde la eternidad, prueba de la deidad de Cristo. Pues solo Dios es eterno. Una vez más, recordamos la deidad de nuestro Señor. Ahora, Juan fue mucho más allá al escribir: el Verbo era con Dios. Un estudio señala que la traducción al español no conlleva toda la riqueza de la expresión griega de estas palabras, que significa mucho más que la existencia del Verbo con Dios. Describe a dos seres personales, el uno frente al otro, enfrascado en un discurso inteligente. Jesús, desde toda la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad, estaba con el Padre, como lo dice 1 Juan 1:2, en comunión íntima y profunda. Por lo tanto, tal vez estas palabras, el Verbo era con Dios, se podrían explicar como un cara a cara. Entonces el Verbo no solo existía desde toda la eternidad y tenía comunión cara a cara con Dios Padre, también el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesucristo era Dios. Una declaración aparentemente simple. Tan solo 4 palabras en español y en griego. Tal vez sea la declaración más clara, directa, sobre la deidad del Señor Jesucristo que se encuentra en las Escrituras, hermanos amados. Pues bien, ¿y qué hay de la gloria que Él dejó? El Verbo es una persona, no un atributo ni una emanación de Dios. Dejamos claro que nuestro Señor es Dios. Aún así, en un acto de condescendencia infinita, Jesús dejó la gloria del cielo y el privilegio de esa comunión cara a cara con el Padre. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7-8. El Verbo dejó su gloria y fue hecho carne, hermanos amados. En Juan 1:14 dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta quizás es la declaración bíblica más concisa de la encarnación, que expresa el hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible, el Creador entró en su creación, Dios se reveló al hombre en la creación, en las Escrituras del Antiguo Testamento.
y más importante, sublime, supremo, en Jesucristo mismo. Hermanos, respecto a la gloria que Él tenía, comentábamos recién que Jesús como Dios manifestó la misma gloria esencial que el Padre, estando en tierra, en sus atributos, en su forma, en la transfiguración, dándonos una pincelada de su gloria. Él es el unigénito. Pero este unigénito, un estudio señala que la traducción del griego no alude a la progenitura, sino que más bien es más profundo, es un ser único amado. Él es un ser amado como ninguno. Juan utilizó este término para enfatizar el carácter exclusivo de la relación que existe entre padre e hijo. Como decíamos recién en el versículo 5, Jesús le dijo al Padre, glorifica a tu Hijo. Estaba pidiendo que el plan eterno de redención que hacía desde antes del tiempo se había formado, se consumara exactamente como se había determinado en su soberanía. Fíjense que esta fue la única petición de Jesús para sí en toda la oración en este versículo 5. Que el Padre le concediera la gloria que era suya por medio de su muerte, resurrección, ascensión y coronación, como se había planeado en el pasado eterno. Nuevamente, que el Hijo comparta la gloria con el Padre afirma su deidad. Dios no le da la gloria a nadie porque es Dios. ¿Cómo entonces va a compartir su gloria con Jesús si no es Dios? Jesús no buscaba solamente su propia gloria con su sacrificio. El Hijo glorificaría al Padre. Y esto es importante. El Hijo glorificaría al Padre. Por eso dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de su vida terrenal en sumisión y humillación durante la encarnación, hermanos amados, Jesús estaba listo para regresar a la total gloria que le esperaba, a la diestra del Padre. Era tiempo para su coronación. Es así como Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, de cuánta gloria y honra es nuestro Señor. Cuánta gratitud hemos de darle a Él. El Hijo de Dios glorificado, sentado a la diestra del Padre, en poder y gloria. Es inimaginable la alegría de poder verle y de cómo aquellos que están con Él le alaban por el triunfo por el cual nosotros somos salvos. Mas, hermano amado, amigo que escuchas, es importante también saber que aquellos que le rechazan serán rechazados por Él. Ya lo dice en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O como dice en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amigo, tú que me escuchas y que tal vez no has entregado tu vida al Señor, ve a los pies de Jesucristo, entrégale tu vida, porque Él la dio por aquellos que ha de salvar. El ladrón que estaba colgado a su lado creyó. A pesar de ese inmenso prontuario de delitos, de males por el cual estaba pagando justamente, según los ojos de los hombres. Más aún el Señor Jesús tuvo misericordia, gracia y verdad en Él para rescatarle. Ese hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en Lucas 23:42. A lo que es el Señor Jesús con un sublime amor, acompañado de una dulce e inmensurable misericordia y gracia, hablando en verdad, abrazó en medio del dolor del castigo a ese malhechor, a costa del más inmenso sufrimiento que él viviría, que jamás se ha vivido en la eternidad, y ser abandonado por el Padre. Recibía el castigo de su compañero en esa crucifixión y la de millones de almas salvadas por Él. Ese Salvador era quien respondía en medio del más terrible peso de los pecados mortales que recaían sobre Él, de la inmensa humanidad redimida. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Ese es el Señor Jesucristo misericordioso, sublime, al cual servimos, amigo.
Entrega tu vida al Señor. Hermano amado, la gloria y la honra sea al que vive. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no ir cada día a los pies de Jesucristo a darle gracias por lo que ha hecho por nosotros? Entendiendo esa gloria que Él tenía, entendiendo cómo vivió perfectamente para honrar, glorificar al Padre en una obediencia perfecta, hasta en los momentos más duros, hasta en el clímax, al ser abandonado por el Padre, para darnos salvación y vida eterna, y para volver al Padre a tener la gloria que tuvo en la eternidad pasada, que tiene y tendrá en la eternidad futura. La gloria sea al que vive por la eternidad, hermano amado. Y le damos gracias al Señor por esta bendición y el privilegio de servirle. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por el sublime honor de ser tus siervos. Gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. Oramos, Señor, también para que otros te conozcan. En medio de la angustia, de la adversidad que inunda este mundo, muchos puedan, Señor, ir a tus pies, Señor, entregar sus vidas, Señor, y recibir el sublime honor de ser hijos tuyos, una identidad única, sublime, Señor. Padre mío, ten misericordia de aquellos que sufren, Señor. Permite a tus siervos, nosotros, ser usados para tu gloria y honra, sabiendo que somos siervos inútiles. Disponernos en tus manos para que seas tú obrando y poder predicar, contarle a otros lo que tú haces por nosotros, Señor. La gloria y la honra sean a ti, mi Señor. Gracias, Dios de la gloria, por tan sublime privilegio. Cuánto anhelamos el día de poder estar contigo y ver tu gloria, majestuoso Señor. Gracias, Señor, porque ese es nuestro futuro en la eternidad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá separar de esa gloria? La gloria de verte a ti y estar contigo por la eternidad, amado Señor. Siendo hijos tuyos, ¿quién nos podrá separar de ti? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el honor de servirte y de ser tus hijos. Danos las fuerzas. Ayúdanos, mi Señor. Te lo suplico, Dios del cielo, para obrar delante de ti conforme sea tu deseo y para poder también hacer tu voluntad, para poder predicar, contarles, Señor, a aquellos que no te conocen la grandeza de tu amor, de tu sacrificio, esa sublime gracia y misericordia que tienes. Gracias, Señor Jesús, por tan inmensa bendición, inmensurable, mi Señor. Sé tú glorificado y honrado en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gloria y honra sean a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Te dejo un abrazo grande aquí a la distancia. Dios te bendiga. Ya nos estaremos viendo. Adiós.